Mis hermanos, es un enorme gozo poder estar aquí en Mexicali. Amén, sí. Hemos estado en varias partes de México, incluyendo en Baja California, pero no habíamos tenido la oportunidad de estar en esta hermosa ciudad. Solo quería corregir algo que dijo Javier. Yo no tengo 5 nietos, sino 5 hermosos nietos. No sé por qué a Jorge cuando lo presentaron dijeron 5 hermosos nietos. Bueno, es que Jorge no conoce los míos. Digo, Javier no conoce los míos. Debe ser por eso. Hermanos, es un enorme placer estar entre ustedes y hemos estado orando mucho por nuestra conferencia. Traemos saludos de parte de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana, de sus pastores, sus miembros. De hecho, nuestros hermanos han estado orando por este fin de semana y esperamos que el Señor en su bondad y en su misericordia responda mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos todas las oraciones que se han estado elevando aquí, allá, por esta conferencia. Vamos a orar una vez más. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia mientras exponemos su palabra. Oremos. Padre bueno, soberano Señor, nosotros venimos delante de ti una vez más en esta tarde. Te damos muchas gracias por el privilegio de poder adorarte, de poder escuchar tu voz, por el privilegio de conocer hermanos en Cristo de diferentes lugares que se han dado cita en esta conferencia. Concédenos que no solo seamos edificados a través de la predicación de tu palabra, sino también a través de nuestras conversaciones, de la comunión los unos con los otros, a través de las alabanzas. Gracias, oh bendito Rey, por concedernos el privilegio de estar aquí. Tú conoces nuestras limitaciones. Danos la gracia de tener la obra de tu Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros. Derrama tu Espíritu en este lugar y que Cristo sea exaltado, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Si pueden, por favor, abrir sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, voy a leer los versículos 1 al 5, aunque en realidad vamos a estar exponiendo todo el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, pues tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si yo les preguntara en esta tarde, ¿cuál es el mayor reto, cuál es el mayor peligro que enfrenta la iglesia en el día de hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es nuestro mayor peligro? Tal vez algunos pueden estar pensando en el descalabre moral que enfrenta nuestra sociedad occidental en estas últimas décadas. Otros pueden estar pensando en la agenda globalista o en el avance del movimiento LGBT otra vez, o tal vez en la ideología de género, por solo citar algunas de las cosas que nosotros estamos enfrentando hoy como sociedad. Sin embargo, y aunque de ninguna manera pretendemos minimizar el peligro, el impacto que todo esto representa para la iglesia de nuestra generación, yo quisiera probar y demostrar en esta tarde, en esta noche, a la luz de este pasaje de la segunda carta de Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, al menos 3 cosas que muchas veces no son tan evidentes con respecto a este tema. Y la primera de ellas es que el peligro más grande que enfrenta la iglesia no es nuevo. Así que no puede ser la agenda globalista,
no puede ser el movimiento LGBT, no puede ser la ideología de género, porque el peligro más grande que enfrenta la iglesia no es nuevo. Es el mismo peligro que la iglesia de Cristo ha estado enfrentando a lo largo de toda su historia. Vean una vez más el versículo 1. Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, en el siglo primero, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, esta frase, los postreros días o los postreros tiempos o los últimos tiempos, no se usa en el Nuevo Testamento para referirse al tiempo que antecede la segunda venida del Señor. Se refiere más bien a esta última etapa de la historia redentora en la que nos encontramos en este momento y que comenzó en los días de Pentecostés. En el primer sermón de la era cristiana, precisamente el día de Pentecostés, el apóstol Pedro cita al profeta Joel para probar que lo que estaba sucediendo en ese derramamiento especial del Espíritu Santo que dio inicio a la iglesia fue algo de lo que habló el profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, ahí está la frase, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa profecía se estaba cumpliendo en ese mismo momento, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés. De hecho, el mismo Pedro nos dice en su primera carta que nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cuando Pedro escribía esta carta primera de Pedro, ya estaban en los postreros tiempos. Y si todavía hay alguno aquí que tiene dudas con respecto a esto, Juan le dice a los creyentes de su época, primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, no se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Si bien es cierto que a medida que avanzamos en el calendario y nos acercamos a ese glorioso evento de la venida en gloria de nuestro Señor, el mal irá en aumento. Es como los dolores de parto, dice el Señor en Mateo capítulo 24, y todas las mujeres que están aquí, que han dado a luz, saben cómo son los dolores de parto. Son cada vez más frecuentes, son cada vez más dolorosos. Bueno, a medida que nos acerquemos al parto de la segunda venida del Señor, las cosas se van a estar poniendo cada vez peores. Pero lo cierto es, mis hermanos, que desde Timoteo hasta el día de hoy nosotros estamos en los postreros tiempos, y son tiempos difíciles. Dice Pablo, son tiempos peligrosos. De hecho, la frase que usa Pablo aquí puede traducirse como tiempos feroces. Es la misma palabra que se usa en Marcos capítulo 5 para hablar de los endemoniados, del endemoniado gadareno, que dice que era feroz en gran manera. ¿Y cuál es la naturaleza del peligro que tanto Timoteo como nosotros tenemos que enfrentar como iglesia? Bueno, el peligro no son los terremotos, el peligro no son los tsunamis, el peligro no son los desastres naturales que nosotros enfrentamos como planeta. El peligro lo constituyen seres humanos. ¿Qué dice el texto? Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres. Los hombres son el problema. ¿Y cómo son estos hombres? Amadores de sí mismos, narcisistas, avaros, amadores del dinero,
materialistas, vanagloriosos, son fanfarrones, les encanta proclamar sus propios logros, son soberbios, tienen una perspectiva inflada de su propio yo, son blasfemos cuando hablan, deshonran a Dios y maltratan a los demás, desobedientes a los padres, tienen un espíritu rebeldes, son ingratos, asumen que tienen el derecho a tener lo que tienen y también lo que no tienen. Son impíos, no muestran reverencia hacia las cosas santas, son sin afecto natural, incapaces de simpatizar con el que sufre, son implacables, incapaces de perdonar, son calumniadores, destruyen la reputación ajena, distorsionan lo que dicen o lo que hacen, son intemperantes, no tienen dominio propio, son esclavos de sus apetitos, son crueles, fieres, agresivos, son aborrecedores de lo bueno, personas que desprecian la virtud, son traidores, no se puede confiar en ellos, son impetuosos, actúan precipitadamente, sobre todo para hacer el mal, son infatuados, nadie puede corregirlos porque ellos creen que lo saben todo, son amadores de los deleites más que de Dios, encuentran más satisfacción en los placeres temporales de este mundo que en el carácter y en las obras de Dios. Eso es lo que hace que estos tiempos sean peligrosos. Ahora, yo imagino que algunos de ustedes pueden estar pensando que todos esos rasgos de carácter que Pablo menciona aquí han estado presentes entre los impíos desde que el mundo es mundo. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, estas son las características de los hombres incrédulos. Así que, ¿en qué sentido todo lo que Pablo enumera, toda esta lista de vicios, de pecados, son característicos de los postreros días? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro texto. Recuerden cuál fue mi pregunta al principio. ¿Cuál es el más grande peligro que enfrenta la iglesia en el día de hoy? Hemos dicho primero, ese peligro no es nuevo. Pero en segundo lugar, Pablo nos enseña que ese peligro no se encuentra fuera de la iglesia, sino adentro. Lo que hace particularmente peligroso este tiempo, mis amados hermanos, es que todas esas características que Pablo menciona aquí no se encuentran en personas fuera de la iglesia, ajenas a la iglesia, están dentro de la iglesia y algunos de ellos son pastores. Noten que Pablo dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. ¿Ven? Son lobos, vestidos de ovejas, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. Versículo 8, y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Están en la iglesia, se infiltran dentro de la iglesia disfrazados de ovejas y son peligrosos porque algunos de ellos llegan al liderazgo de la iglesia. Y dentro de un momento van a entender por qué estoy diciendo eso. Esta es una advertencia que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Es verdad, mis hermanos, que hay un montón de peligros allá afuera de los cuales debemos cuidarnos, pero el de adentro es mucho más peligroso. ¿Saben por qué? Porque no es tan evidente. En Hechos capítulo 20, hablando precisamente a un grupo de pastores en la ciudad de Éfeso, y Jorge hace un momento citó este pasaje, que por cierto, ¿dónde se encontraba Timoteo cuando Pablo le envió la carta a Timoteo? Se encontraba precisamente en la ciudad de Éfeso. Y Pablo reúne en Mileto a un grupo de pastores de la ciudad de Éfeso y les dice: ustedes tienen que tener cuidado de sí mismos y deben tener cuidado
del rebaño. No descuiden su propia vida espiritual. Pastores, no descuiden su propia comunión con el Señor. ¿Por qué? Oigan lo que sigue diciendo Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, pastores de Éfeso, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso le decía que algunos de estos hombres que Pablo describe en 2 Timoteo capítulo 3 llegan a ser pastores en la iglesia. Fue el mismo Pablo que advirtió eso en Hechos 20. Lobos disfrazados de ovejas que estarán en medio del rebaño, y que si no somos vigilantes, o usando la misma prédica que dio Jorge hace un momento, si no tomamos en cuenta los principios bíblicos que se encuentran en 1 Timoteo 3, en Tito capítulo 1, para la elección de pastores, esos hombres con esas características llegarán al liderazgo de la iglesia. Por eso es que estos tiempos son peligrosos. Mis hermanos, esto es una advertencia muy sobria que no debemos tomar a la ligera, aunque yo pienso que si lo miramos desde otra perspectiva también es alentador, porque esos hombres que hacen estos tiempos peligrosos han estado en la iglesia durante toda su historia, haciéndole daño a la iglesia desde adentro, y la iglesia todavía está en pie. Porque el Señor Jesucristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que si esto es un peligro del cual debemos cuidarnos, también es una nota alentadora. Jesucristo sigue cuidando a su iglesia a pesar de los falsos maestros, a pesar de los predicadores de la prosperidad. Cristo sigue cuidando a su iglesia. Algo interesante en esta lista de adjetivos que Pablo usa en 1 Timoteo 3, es que en 2 Timoteo 3, es que la lista comienza con dos palabras que comienzan con el prefijo filo y terminan con dos palabras que son también con el prefijo filo. La palabra griega filo significa amor. Esta gente son amantes, pero no de Dios. ¿Qué dice Pablo? Son amadores de sí mismos y son amadores del dinero. Y la lista termina con amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. ¿Se dan cuenta? La lista es como un sándwich. Los dos panes son amadores, 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 amadores. Y luego está todo lo demás. En otras palabras, el problema de estos hombres es que aman lo que no deberían amar y aborrecen lo que no deberían aborrecer. En otras palabras, los hombres de los que Pablo está hablando aquí no pueden cambiar porque no quieren cambiar. Ellos aman lo que aman y por lo tanto no quieren cambiar. Ellos están dentro de la iglesia, pero sus afectos no han sido transformados, porque aunque tienen apariencia de piedad, son impíos. Encuentra una persona en la iglesia y no importa que sea simpático, que tenga una personalidad carismática. Encuentra una persona en la iglesia amadora de sí mismo, amadora del dinero, amadora de los deleites, más que ser amador de Dios, y lo que tienes delante es un impío. No importa lo que diga con su boca, no importa si predica bien. Ahora, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer para proteger a la iglesia de estos hombres? O para ministrar eficazmente a ese tipo de personas.
¿Hay algo que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los afectos de esos hombres para que en vez de ser amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los deleites, más que ser amadores de Dios, ellos comiencen a amar a Dios por encima del dinero, por encima del deleite, por encima de sí mismos? ¿Existe algún programa? ¿Existe alguna charla motivacional o tal vez alguna predicación psicológica que ajuste el corazón de esta gente para que ame lo que debe amar, para que aborrezca lo que debe aborrecer? Por supuesto que no. De hecho, muchos de los problemas que tenemos en el día de hoy es que mucha de la predicación que se escucha en púlpitos en el día de hoy profundizan el problema porque le dicen a la gente, tú tienes que amarte a ti mismo. ¿Han escuchado eso? De hecho, alguna gente dice, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al otro ni puedes amar a Dios, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ámate a ti mismo. Consiéntete a ti mismo. El problema con esa interpretación es que entonces la ley y los profetas no se resumen en 2 mandamientos, sino en 3. Ámate a ti mismo, ama a Dios y ama al prójimo. Y de estos 3, el mayor de ellos, ¿cuál es? Ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, ni puedes amar a Dios, ni puedes amar al prójimo. Pero la Biblia no dice ámate a ti mismo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como ya tú te amas a ti mismo. Todos los que estamos aquí nos amamos demasiado. Ese es el problema. Así que esta predicación psicológica no resuelve el problema, profundiza el problema. ¿Qué podemos hacer? Tratar de cambiar a estas personas es como tratar de lograr que los ríos corran colina arriba. Se necesita un milagro, una obra sobrenatural del Espíritu Santo para que estas personas sean transformadas en amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los deleites, para ser amadores de Dios. De paso, esa es una de las razones, queridos pastores que estamos aquí en el día de hoy, esa es una de las razones por la que el ministerio nunca ha sido fácil y nunca lo será. ¿Qué dice Pablo en el versículo 10 de 1 Timoteo 3? Pero de 2 Timoteo 3, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El ministerio nunca ha sido fácil, el ministerio nunca lo será. Sin embargo, Pablo confiaba en el hecho de que por la gracia de Dios, Timoteo pertenecía a una categoría distinta a la de estos falsos maestros, a la de estos lobos disfrazados de ovejas. Noten en el versículo 14 cómo dice Pablo, pero persiste tú. De hecho, en el texto hay 3 pero tú. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Capítulo 4, versículo 5, pero tú, ¿se dan cuenta? Estos son los lobos disfrazados de ovejas, pero tú, Timoteo, tú perteneces a otra categoría. Yo confío en el hecho de que tú no serás arrastrado por esas corrientes. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Otra vez, recuerden la pregunta. ¿Cuál es el mayor peligro que enfrenta la iglesia en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, ese peligro no es nuevo, es el mismo peligro de toda la vida, los falsos maestros. En segundo lugar, ese peligro no se encuentra allá afuera, se encuentra aquí adentro. En tercer lugar,
el recurso con el que contamos para contrarrestar ese peligro es el mismo que la iglesia ha tenido a lo largo de 2000 años. ¿Saben qué son? Pastores fieles que predican fielmente la palabra de Dios. Ese es el recurso. Pastores fieles que predican fielmente la palabra de Dios. Hay dos cosas que distinguían a Timoteo. Primero, su carácter y luego su predicación. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, pero también mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Por lo poco que sabemos de Timoteo en las Escrituras, no podríamos describirlo como un hombre que llamaba la atención por ser un líder carismático. Timoteo era un joven enfermizo. Timoteo era aparentemente un joven sumamente tímido. En esa misma carta, Pablo tiene que exhortarlo a avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era un hombre tímido, enfermizo, pero al mismo tiempo era un hombre fiel. Era un hombre de integridad, era un hombre de piedad probada, a tal punto que cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, escuchen las palabras con las que Pablo recomienda a Timoteo. Dice: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Mis hermanos, ese es el tipo de hombres que la iglesia necesita. Ese es el tipo de hombres que, sin ser perfectos, poseen el perfil de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Mis hermanos, nunca elijan a un pastor simplemente porque habla bien. No elijan a un pastor porque se vea bien. No elijan a un pastor porque sea simpático. No elijan a un pastor porque sea carismático. Y no estoy hablando de carismático en el sentido doctrinal. Estoy hablando de ese tipo de personas que tienen una personalidad atractiva. ¿Qué dice Pablo? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, no es recomendable, no es opcional, no es un buen consejo, es necesario. Y la palabra que Pablo usa allí, es necesario, es la misma que aparece en Juan capítulo 3 cuando le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No se puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Bueno, no se debería entrar en el ministerio pastoral sin las características de 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito para que no se envanezca y caiga en la misma condenación del diablo, que tenga buen testimonio de los de afuera. Es ese tipo de hombres el que la iglesia debe elegir para el ministerio pastoral. Porque de lo contrario, terminaremos eligiendo como pastor a los hombres que Pablo describe en 2 Timoteo 3. Solo tenemos dos opciones: o los hombres de 2 Timoteo 3 o los hombres de 1 Timoteo 3. ¿Cuál tú quieres? Miren, mis hermanos, esto no es un chiste, yo se lo digo con el corazón desgarrado. En estos últimos años nosotros hemos estado escuchando reporte tras reporte tras reporte de hombres que llegan al liderazgo de la iglesia y son unos tiranos, son unos dictadores que terminan haciéndole mucho daño a las ovejas porque son
unos abusadores, abusan de su posición, abusan de su autoridad y son intocables. ¿Saben qué, mis hermanos? En el ministerio pastoral no existe la inmunidad diplomática. Cuando Pedro se estuvo comportando como un hipócrita en la iglesia de Antioquía, Pablo tuvo que reprenderlo públicamente. Y si Pedro fue reprendido públicamente, ¿qué pastor puede pensar que disfruta de inmunidad diplomática? Pero Timoteo no solo se distinguía por su carácter, sino por su enseñanza. Noten el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. De paso, bueno, Jorge está ahí atrás. El tema que Jorge me pidió que predicara hoy es de la predicación. Y parecería que me estoy yendo por la tangente. Pero es que quiero ubicar al predicador dentro del contexto del problema que Pablo está planteando aquí. Porque es verdad que 2 Timoteo 4 dice predica la palabra y vamos a llegar ahí, pero ese predica la palabra está en un contexto. Es predica la palabra, Timoteo, porque estamos en tiempos peligrosos. Y la única forma en que podemos guardar a la iglesia, cuidar a la iglesia, es predicando la palabra. Pero no hemos llegado ahí todavía. Timoteo tenía un carácter y también predicaba la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, vendrán hombres malos, engañadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero en lo que respecta a ti, mantente firme en esa palabra que tú has conocido desde que tú eras un niño. Y esto por 3 razones. En primer lugar, porque solo la escritura te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita para enseñarnos cómo vivir tu mejor vida ahora. O aquí están los 5 principios para el éxito. No. La Biblia fue escrita para ver nuestra necesidad de un Salvador y para guiarnos eficazmente a ese Salvador en arrepentimiento y fe. Toda la Biblia es acerca de Jesús. Ahora, es importante notar que la salvación de la que Pablo está hablando aquí es mucho más que un pasaje gratis al cielo. Consiste en revertir todos los efectos de la caída, esa es la idea de la palabra salvación, de manera que podamos ser gradualmente transformados en la imagen de Dios que quedó distorsionada luego de la entrada del pecado en el huerto del Edén. Así que lo que Pablo está diciendo es que solo la escritura tiene el poder de tomar a una persona como la que él acaba de describir en los versículos 2 al 5, traerla a Cristo en arrepentimiento y fe, revertir en esa persona el amor que tiene por sí mismo, el amor que tiene por el dinero, el amor que tiene por los deleites, para que por primera vez en su vida comience a ser un amador de Dios. Solo la Biblia puede hacer eso. La palabra de Dios. Ese es el propósito de las Escrituras. Mostrarnos a Cristo para guiarnos a Cristo. Él es el centro de la revelación de Dios. Si una predicación
no termina guiando a las personas a admirar más a Jesús, a ir a Jesús, creyentes e incrédulos. Es una mala predicación. ¿Ustedes recuerdan cuando los dos discípulos iban camino de Emaús y el Señor se les aparece? Ellos no lo reconocen todavía y Jesús les dice: ¿por qué ustedes están tristes? Y dicen: bueno, porque nosotros creíamos que ese Jesús de Nazaret era el que nos iba a redimir. Eso era lo que Jesús acababa de hacer, muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué les dice Jesús? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les declaraba en todos los profetas lo que de él decían. ¿Quién es el centro de la Biblia? Jesucristo es el centro de la Biblia. Así que el propósito de la Biblia es llevarnos a Jesús para ser salvos y para ser santos. Para ser salvos y para ser santos. Ahora, ¿cómo es posible que este libro pueda ser una obra tan portentosa en el corazón del hombre? La respuesta está en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la segunda razón por la que Timoteo debía mantenerse aferrado a las escrituras, porque este libro es la palabra inspirada de Dios. Miren, mis hermanos, yo creo que todos nosotros los evangélicos estamos tan acostumbrados a decir que este libro es la palabra de Dios que podemos perder de vista lo sorprendente que es el hecho de que este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la palabra exhalada por Dios, que es como debería traducirse. La palabra que usa Pablo aquí, inspirada, en realidad es exhalada. Dios sopló su palabra a través de hombres inspirados. Y como Timoteo era judío, él sabía que todo lo que Dios ha hecho desde el principio de la creación, lo ha hecho a través de su palabra. Dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Así de simple. Nuestro Dios es capaz de traer a la existencia cosas que antes existían únicamente por el poder de su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma para transformarte y cambiarte y hacerte cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, pastores, predicadores, cambiar este libro, dejar de predicar este libro para llevar a cabo a través de técnicas humanas, es como cambiar una bomba nuclear por un tirapiedras. Este libro es la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer? Predicar esa palabra. Pero hay otra razón que Pablo le da a Timoteo antes de llegar a la predicación. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. La expresión hombre de Dios en las cartas pastorales se refiere a los pastores. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, todo lo que tú necesitas como pastor en Éfeso para seguir avanzando en tu propia madurez y para poder hacer la obra del ministerio, todo, Timoteo, se encuentra en este libro. Aquí está el manual. Todo se encuentra en la palabra inspirada, infalible, inerrante y todo suficiente de Dios. A la luz de lo que la Biblia es, a la luz de lo que la Biblia produce, ¿qué debemos hacer nosotros los pastores
en estos tiempos peligrosos. A pesar de la ferocidad de los tiempos en medio de los cuales nos ha tocado vivir y nos ha tocado ministrar, pastores, ¿qué podemos hacer? ¿Sentarnos a llorar por el avance de la ideología de género? ¿Sentarnos a llorar porque los gobiernos humanos están impulsando todas estas agendas? ¿Qué debemos hacer? ¿Encerrarnos en una habitación a esperar la segunda venida? ¿Qué debemos hacer? Predicar la palabra. Ahora sí podemos hablar de la predicación. Segunda Timoteo 4. Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. Este verbo predicar se encuentra en modo imperativo, es decir, no es una opción, entre otras. No es, pastores, que bueno, nosotros si queremos podemos predicar la palabra, pero también si queremos podemos hacer un culto donde cantemos hora y media, demos 15 testimonios. No, predica la palabra. Predica la palabra. Domingo tras domingo. Eso es una orden. Predica la palabra. Dios nos manda a proclamar la palabra como heraldos. En la antigüedad, cuando un gobernante, un emperador quería comunicar algo al pueblo, no convocaba una rueda de prensa. Lo que hacía era contratar a un heraldo. Y el heraldo debía tener dos características. En primer lugar, tenía que tener una voz fuerte, que todo el mundo le escuchara, pero tenía que ser un hombre íntegro que no cambiara el mensaje del emperador. Esa persona iba por todo el imperio proclamando lo que el emperador le había dicho que proclamara. La voz del heraldo debía ser escuchada, la voz del heraldo debía ser obedecida como la voz del rey mismo, porque él no hablaba por su propia cuenta, ni transmitía sus propias opiniones. Hoy día hay cultos donde el predicador ya no predica, es un talk show. Vamos a conversar. ¿Y qué les parece a ustedes esto? ¿Y qué les parece el otro? Y es como más amigable. El problema es que nosotros no somos negociadores de Dios. Nosotros somos predicadores. Nosotros venimos a decirte, así dice Jehová. Te guste, no te guste, así dice el Señor. Claro que tampoco Dios no nos ha llamado a ser antipáticos. Esa no es la idea, pero nosotros tenemos que predicar la palabra, decir lo que dice aquí. El heraldo tenía la responsabilidad de proclamar el mensaje del rey con toda claridad, sin quitarle nada, sin añadirle nada. Pastores, predicadores, nosotros no somos los editores de Dios. Esto está un poquito fuerte. No edites a Dios. Di exactamente lo que dice aquí, porque tú eres un heraldo. Un heraldo. A mí me llama muchísimo la atención esto que el Señor Jesús dice de sí mismo. Juan capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Cuando un predicador deja de predicar fielmente la Biblia, cuando un predicador expone sus propias opiniones, cuando un predicador comienza a torcer las escrituras, es porque está buscando su propia gloria. Y ahora escuchen lo que Jesús dice de sí mismo. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dios, el Hijo encarnado, no habló por su propia cuenta. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para subirnos en un púlpito y decir a los hermanos cuáles son nuestras opiniones personales con respecto a esto, con respecto a aquello? No, nosotros no estamos aquí para hablar por nuestra propia cuenta. Estamos aquí para explicar lo que dice este libro. Nada más. Es predicar fielmente la palabra de Dios. Los tiempos son peligrosos, Timoteo. Los creyentes son perseguidos por causa de su fe. Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea factible hacerlo y cuando sea peligroso. Predica la palabra. Si la gente te ama, predica la palabra. Si no te ama, predica la palabra. Predica la palabra. Aunque todo el mundo te diga, Timoteo, que la predicación pasó de moda, esta es la era de la televisión, esta es la era de los videoclips, esta es la era de las redes sociales. Vamos a cambiar la predicación por obras de teatro. Vamos a cambiar la predicación por, ¿cómo se llama? Puppets. Vamos a hacer un show de marionetas. Qué simpático, a los niños les va a encantar. No, Timoteo, predica la palabra. Mis hermanos, la razón por la que la predicación es el centro del culto no es porque en la época de Pablo no había internet, o no había radio, o no había televisión. Es porque la predicación es el único formato apropiado para decirle a un mundo que perece en su pecado que Dios ha enviado embajadores que anuncien un tratado de paz en el evangelio. No somos negociadores, somos embajadores, somos heraldos que estamos aquí para decirte lo que dice Dios. La predicación es el único formato que humilla al hombre, porque tiene que sentarse tranquilo y quieto a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se dan cuenta que al predicar la palabra tenemos que tener los mismos objetivos por el cual la palabra fue inspirada? ¿Qué dice Pablo en el versículo 16 del capítulo anterior? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Bueno, Timoteo, hace eso mismo con la palabra. Para eso fue que Dios la inspiró. Bueno, pues tú también reprende, exhorta, enseña, redarguye. ¿Cómo? Bueno, primero con paciencia, con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué con paciencia? Bueno, primero porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. A nosotros nos encantaría, ¿verdad? Predicamos un sermón del chisme y ya nadie chismea en la iglesia. Predicamos un sermón de la asistencia a los cultos y ya nadie falta, todo el mundo llega a tiempo. Un solo sermón. Bueno, pastor, despierta. Está soñando. Eso nada más pasa en los sueños. No, nosotros tenemos que predicar y predicar y predicar y predicar con toda paciencia. Porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Pero en segundo lugar, con paciencia,
porque no todo el mundo aprecia una predicación fiel de la palabra. ¿Qué dice Pablo? Timoteo predica, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. O como dice Hendrickson, el anhelo de esta gente es tener maestros que se adapten a sus caprichos, a sus gustos pervertidos. Como dice por ahí un famoso predicador, de esos que llenan estadios, a mí no me gusta predicar del pecado, porque esta vida es tan dura, los hermanos tienen tantos problemas durante la semana, ¿para qué van a venir a la iglesia a que yo los mortifique? No soportarán la sana doctrina. Y esas iglesias se llenan de gente. Mira, pastor, déjame decirte algo con mucho afecto, cariño, porque yo soy pastor también y sé lo que se sufre. Es duro cuando un pastor está en una iglesia predicando la palabra, tiene 50 personas, 60 personas, 70 personas, y pasa el tiempo y la iglesia está creciendo muy lentamente y de repente llega un predicador de la prosperidad, te pone una iglesia en la esquina y ya tiene 1000 personas. Es que eso es lo que a la gente le gusta oír. Ven a Cristo y serás rico, no tendrás problemas. No, ven a Cristo y vas a tener más problemas que antes. Porque ahora vas a luchar con pecados con los que antes no luchabas. Ahora vas a tener personas de tu familia que te van a aborrecer. Los enemigos del hombre serán los de tu casa. Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Ese es el Cristo de la Biblia, pero no es el Cristo que la gente quiere oír. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión. O sigo siendo fiel a Dios y sigo predicando la palabra, aunque la iglesia de la esquina se esté duplicando, predicando de otra cosa. Y la mía no parece estar creciendo. Ten paciencia. Porque al final, lo que nosotros queremos es escuchar la voz de nuestro Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel. No es, ¿cuántos miembros era que tenía tu iglesia? 25. No, a ti te toca sentarte allá atrás. El Señor no nos mide con esa vara. El Señor nos mide con la vara de la fidelidad. Tengas 20,000, predica la palabra. Predica este libro. No lo que tú crees que este libro enseña, no lo que a la iglesia le gustaría que enseñara, sino lo que el libro realmente enseña. Predica la palabra. Cada texto en su contexto. No tuerzas las escrituras. Pero tú, Timoteo, versículo 5, una vez más, ven el contraste. Sé sobrio en todo. En otras palabras, muchos no querrán escuchar a un hombre de Dios exponiendo fielmente la Biblia, versículo a versículo, libro tras libro. Pero a pesar de eso, Timoteo, sé sobrio. Mantente en tu sano juicio. No te dejes arrastrar por el deseo de muchos que visitan las iglesias cada semana esperando ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Aquí tenemos un hermano que va a dar su testimonio. Él fue al cielo y al infierno y volvió. No, predique este libro. Predique este libro. No, no es sensacional. Bueno, este libro es sensacional, pero en otro sentido. En otro sentido. No hay nada más sensacional que la Biblia.
Soporta las aflicciones, Timoteo. Recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y eso incluye a los que persisten en predicar la palabra cuando muchos no quieren escucharla. Haz obra de evangelista en la iglesia y fuera de la iglesia. Predique el evangelio, ese evangelio de Jesucristo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Predique el evangelio. Cumple tu ministerio, como entre otras cosas procurando con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mis hermanos, ¿cuántos confiamos aquí realmente en que la Biblia es la poderosa, inspirada, infalible, inerrante palabra de Dios? ¿De verdad confiamos en eso? Porque si confiamos en que este libro es la palabra de Dios, los pastores no vamos a querer predicar otra cosa, pero los miembros de las iglesias no van a querer que se les predique otra cosa. Ellos quieren que se les predique la palabra. Ellos quieren ser alimentados por la palabra. Aunque su pastor no sea famoso, aunque su pastor no sea popular. Mira, mi hermano, si tú tienes un pastor que nadie conoce, solamente tu iglesia, y ese hombre predica la Biblia, ama a tu pastor y dale gracias al Señor por tu pastor. Aunque no sea famoso, aunque nadie lo conozca, porque Dios sí lo conoce. Busca un ministerio, mi hermano amado, que tome muy en serio esta palabra de Pablo en 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es típico de los falsos maestros, es típico de los hombres infatuados predicarse a sí mismos. Viven contando historias, obviamente historias donde ellos son los héroes. Eso es ser infatuado. Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. El hombre de Dios predica a Cristo y guía a los hombres a Cristo, no a Él. Mis hermanos amados, nosotros los pastores no pertenecemos a una élite. Nosotros los pastores no somos los gurús que lo sabemos todo. Nosotros estamos aquí simplemente como hombres hambrientos igual que tú, mostrándote dónde está el pan. Nosotros no tenemos la comida la tiene Jesucristo y la plasmó aquí en este libro. Nosotros estamos aquí para guiarte a Él, no a nosotros. Pastores, nosotros no deberíamos desear ni anhelar que nuestra iglesia dependa de nosotros para siempre. Nosotros queremos que dependan de Jesús, porque Él es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 1. Yo no soy poder de Dios ni sabiduría de Dios. Jesucristo sí lo es. ¿Y saben por qué Pablo no se predicaba a sí mismo sino al Señor? Escuchen por qué. Porque Dios, ahí está la explicación en el siguiente versículo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ven la conexión? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesucristo es fielmente predicado en la iglesia, cuando la palabra de Cristo está siendo fielmente expuesta en el poder del Espíritu Santo, el mismo Dios que en Génesis 1:3 dijo sea la luz y la luz fue hecha, es el mismo que viene hoy a través de la predicación de su palabra en el poder de su Espíritu y en el corazón de los pecadores les dice sea la luz, y de repente ese pecador que está muerto en sus delitos y pecados y que va camino a una condenación eterna, por primera vez en su vida ve su propio pecado, ve su condenación y ve al Salvador muriendo por él en una cruz y viene a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cómo ocurre eso? Predicando la palabra, no tus opiniones.
Predicando la Biblia, predicando la Escritura. La predicación es mucho más que la exposición de un pasaje de la Biblia. Es mucho más que eso. Ese es el instrumento primordial escogido por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo al hacer oír públicamente su voz a través de los predicadores. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo escucharán esa voz? ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo lo oirán si no hay quien les predique? Yo sé que la Reina Valera dice cómo creerán en aquel de quien no han oído o acerca de quien no han oído, pero lo que el texto dice literalmente es cómo creerán sin oír a aquel. Tú tienes que oír a Cristo, si no, no te vas a convertir. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ¿cómo las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo? A través de la predicación de la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ven, la fe viene por el oír. ¿El oír el qué? No es la Biblia, no. No es la Biblia porque dice la fe viene por el oír y es el oír el que viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿el oír el qué? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Tenemos que oír a Cristo y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de su palabra. La fe viene por el oír a Cristo y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra de Cristo. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Estos quieren milagros, queremos ver señales, queremos ver el cojo andar, queremos ver al mudo hablar. No, lo que tú necesitas es oír a Cristo, hablarle a tu corazón. Los judíos quieren señales, los griegos quieren oratoria, pero nosotros predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y otra vez yo te pregunto, ¿tú realmente crees eso? Porque si es así, mi hermano amado, tú no deberías permitir que ninguna otra cosa sustituya la predicación de la palabra de Dios cuando su pueblo se congrega los domingos para adorarle. Aquellos que me conocen saben muy bien que a mí me encanta cantar. Y me gusta cantar a todo pulmón. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Cuando la iglesia se congrega, lo más importante no es lo que nosotros queremos decirle a Dios en nuestras alabanzas, es lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. Cantemos, porque Dios nos lo manda. ¿Y qué cantamos? Su palabra. Pero siempre será más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Podemos llenar las iglesias haciendo muchas cosas entretenidas, pero no veremos a un solo pecador pasar de muerte a vida a menos que la palabra de Dios resuene con poder en medio de un valle de huesos secos. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. ¿Recuerdan a Lázaro? No el hermano de Marta y María, sino Lázaro, el de la historia que murió, el mendigo. Y el rico le dice a Abraham, allí en el infierno, manda por favor a Lázaro que resucite para que vaya y le predique a mis hermanos. Y dice Moisés, Abraham le dice, perdón, a Moisés y a los profetas tienen. Que escuchen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, que escuchen la Biblia.
No, padre Abraham, pero si Lázaro va de entre los muertos y le dice, yo soy Lázaro, ¿te acuerdas el que estaba allí mendigando a la puerta de la casa de ustedes? Resucité y ahora vengo a decirles que todo esto es verdad, que hay un cielo y hay un infierno, arrepiéntanse, mis hermanos se van a arrepentir. ¿Qué le dice Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así que dejen de estar buscando personas que den testimonio de que murieron y fueron al infierno y fueron al cielo. Predica la palabra. De hecho, hubo uno en la Biblia llamado Lázaro que murió y resucitó. Jesucristo lo resucitó. ¿Y saben qué hicieron los fariseos? Dijeron, amén, aleluya, vamos a convertirnos a Jesús. No, quisieron matar a Jesús y a Lázaro. Porque nadie se va a convertir viendo a una persona levantarse de los muertos. El que se va a convertir escuchando el evangelio. Porque solo este libro es vivo y eficaz. Tu testimonio no lo es, ni el mío tampoco. Este libro es vivo y eficaz. Y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si queremos la bendición de Dios sobre nuestras iglesias, debemos predicar fielmente su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la encomienda que hemos recibido de nuestro Dios y Salvador. Predica la palabra. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. ¿Haciendo qué? Alimentando a su pueblo con su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, oh bendito Señor, porque a pesar de que estamos viviendo en tiempos peligrosos donde hay lobos disfrazados de ovejas y lamentablemente haciendo mucho daño, gracias por los hombres fieles que todavía predican tu palabra. Gracias porque muchos de esos hombres fieles están aquí hoy. Y te damos gracias por cada pastor que está en este lugar, que domingo tras domingo le predica a su iglesia tu bendita palabra. Ayúdanos a ser fieles, oh Señor. Ayúdanos a seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Sigue bendiciendo esta conferencia, Señor. Tráenos mañana con nuestras mentes y corazones preparados para seguir escuchando tu voz a través de tus predicadores, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús.